Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores dándoles la más cordial de las bienvenidas. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Con Ricardo de la Peña analizamos el grito tradicional de celebración de nuestra independencia nacional que dio el presidente de la República el pasado 15 de septiembre, que tiene muchas aristas que por supuesto vamos a analizar el maestro de la Peña y un servidor. A la vez también analizamos el discurso presidencial frente a las Fuerzas Armadas en el desfile del pasado 16 de septiembre. Implicaciones, 180 grados, en algunos casos 360 grados, así es que lo invitamos de veras. Está muy interesante la plática que tuvimos en esta ocasión por estos dos acontecimientos, estos dos mensajes, estos dos juegos de palabras que va a ver usted ahí entre muchos protagonistas, todo centrado en el juego del presidente de la República y sus palabras. Me llama la atención nada más que la mitad precisamente de su grito pues no tiene que ver nada con la independencia, que supuestamente el grito es para conmemorar el aniversario de nuestra independencia, no para conmemorar otra cosa. Y sin embargo, pues el 50% de su discurso, de su grito, fue para acabar con la corrupción, fue para acabar con las pretensiones de etcétera, con extranjeros, con la corrupción, con varios temas que él abordó ahí. Mira, pero tal vez lo más llamativo del grito como tal fue el hecho final, sí, de que se colgara a la campana. Correctísimamente bien contestado, como diría el doctor IQ. ¿Verdad que hasta se le desorbitaron los ojos? Sí, eso nos habla de un apego al poder que no deja de estar ahí presente. Sí, el hecho práctico personal de aferrarse a esta condición de mando que luego nos lleva al otro gran tema de anoche, el concierto de los Tigres del Norte, del grupo Los Armados Salvajes. Qué llamativo que nos esté dando, entregando el evento que complementa el grito que es este concierto, con un grupo que representa algo que es complicado, porque bueno, lo que se resalta mucho es el carácter de expresión de quienes representan la diáspora a Estados Unidos por parte de la población mexicana. Es un grupo surgido en California con una gran presencia en Estados Unidos que representa de alguna manera. Y que fueron algunos de ellos migrantes también. Sí, es población migrante. Finalmente son una expresión de este otro México que no deja de ser parte de nuestro país, pero que tampoco termina siendo únicamente parte de nuestro país. Es expresión también de esta binacionalidad que es parte de la realidad mexicana. Esto se resalta, pero se deja de lado o se soslaya el hecho de que también los Tigres del Norte son la expresión conocida y reconocida de la narcocultura en México. Así es. Comenzar el concierto con la canción El Jefe de Jefes, que se supone una referencia, una alusión a Félix Gallardo, que por cierto estaría viéndose si sale o no sale de la prisión por razones de la salud y demás, y que sería parte de una posición de un relativo trato
noble hacia quienes son miembros del narcotráfico y han sido detenidos, porque hay un trato relativamente noble a estos personajes, más allá de las lógicas de sanción muy fuerte y cerrada hacia personajes de la vida política nacional del pasado, si hay una contraposición ahí. Pero de alguna manera los Tigres del Norte han sido incluso censurados, han sido castigados, se les ha multado por el contenido de alabanza al narcotráfico a través de corridos. De hecho, los Tigres del Norte han reivindicado sus narcocorridos como una expresión cultural pertinente, y esto nos lleva también un poco a la idea de por qué aparecen banderas de otras naciones. Eso a mí, honestamente, Ricardo, no sé a ti, desde el punto de vista de ser yo mexicanísimo, me molestó, me ofendió el ver otras banderas. Pero a ver, los Tigres del Norte son una expresión de una corriente migrante binacional. Migrante binacional por un lado, pero por otro lado también son una expresión de una corriente de narcocultura que se ha extendido y que está expresado también en la parte norte de Sudamérica y Centroamérica. Sí, prácticamente las banderas que presentan son aquellas que recorren la droga. Exactamente, y que casualmente corresponden también al bloque político populista, donde se ha acusado abiertamente a Venezuela de ser un narcoestado. Se acusó y se manifestó dicha situación también en torno al gobierno de Evo Morales, y al contrario, en el caso de Colombia se ha hablado de la presencia de un narcotráfico con fuerte poderío y relación con guerrillas y tal, pero donde el gobierno se ha mantenido como un ente de confrontación a este intento de formación de un narcoestado. Pablo Escobar sería el gran ejemplo. Y bueno, hay que recordar que los Tigres no tienen varias canciones en que hacen alabanzas de los narcotraficantes de estas regiones y tal. Entonces las banderas son expresión de dónde se sitúa esta narcocultura y se ha desarrollado este discurso pro-narco, pero también es el bloque político de respaldo y de interés del propio López Obrador, donde el foro de Sao Paulo no es a plenitud el ámbito en el que se mueve, sino es una subregión de este foro de Sao Paulo, que es precisamente la región del narcotráfico, la región que arranca con la producción boliviana, el trasiego venezolano, la ruta del Caribe y el narcotráfico del norte y no olvides por favor a Colombia, que también estuvo muy presente la bandera. Colombia, que desde luego que lo es. Casualmente el gobierno colombiano no tiene una presencia en el acto a través de un representante total, no. Pero sí Colombia, en tanto que es parte de este bloque de desarrollo político y económico informal o extrajurídico, que significa esta estructura de narcotráfico, que se prolonga hacia el norte de México y que abarca también esta zona de presencia de los mexicanos en el sur de Estados Unidos, con la estructura de narcotráfico hacia el vecino país. Y finalmente el narcotráfico mexicano es un traslado hacia Estados Unidos. Ahora me gustaría nada más terminar este capítulo del narcotráfico, que es clarísimo cómo sí sella, cómo hay indirectamente se sella un guiño de ojo, por lo menos, vamos a llamarle así, con el narcotráfico, y además se le deja allá afuera, en la plaza, en la plaza de la Constitución. No entra a Palacio Nacional, por lo menos hasta donde yo sé. La canción de Jefe de Jefes, para aclaración de algunos jóvenes sobre todo, no está sonriéndole al presidente de la República. Es exactamente lo que dice Ricardo de la Peña.
está diseñada, está originada, inspirada en el jefe de jefes de narco. Sí. Uno puede pensar que está dedicada a López Obrador, pero no. Por eso lo aclaro, porque hay muchos jóvenes que lo pueden pensar. No, pero la canción como tal, la propia letra habla de alguien a quien le compete el gobierno para que se alíe con el gobierno y se mantiene fuera del gobierno. Si es una figura externa al gobierno, un poder alterno al gobierno, pero que constituye un poder real. Y están allá afuera, no entran a Palacio, pues. Y no entran a Palacio. Ahora, es sorprendente que mientras tenemos un mandato y una decisión por parte de instituciones públicas como el Centro Nacional Electoral de promover la cultura democrática, lo que estamos viendo desde el Ejecutivo Federal es la promoción de una cultura alterna, una cultura alternativa que es la cultura que señorea a estos poderes formados hacia el dinero y la violencia, aunque el discurso supuestamente es contrario a la violencia, favorece estos grupos de violencia porque está promoviendo su cultura. Totalmente. Y otra cosa también importante con el discurso binacional, digamos, esto de los migrantes, pues también es probablemente el reconocimiento o el agradecimiento mismo del presidente a los mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, por la cantidad de remesas que han enviado a México. Habría que preguntarse cuántas de estas remesas corresponden a lavado de dinero. Exactamente, al producto de trabajo de los mexicanos en el mercado regular de Estados Unidos, y cuánto corresponde al lavado de dinero. Yo no estaría muy cierto de qué parte. Por eso te digo, o sea, por angas o por mangas, pero el presidente le está agradeciendo con esas canciones, con ese grupo tan importante para muchos mexicanos, la labor de los migrantes en Estados Unidos enviando remesas a México. Esas remesas han ayudado en algo a que México, digamos, tenga una situación, un balance económico más o menos razonable. Sí, y bueno, finalmente pensar que la económica se mantiene a través de esta ley de entrega de recursos a partir de Estados Unidos, de los trabajadores de Estados Unidos, a las actividades económicas de Estados Unidos, es algo que nos habla de la debilidad de la economía mexicana. Totalmente. De la incompetencia de la economía mexicana, pero también de la actitud displicente por parte de la autoridad para que sea a través de estos mecanismos de financiamiento externo como México mantiene una economía no sana, pero sí cuando menos que no termina de ser tan grave para quienes forman parte del pueblo mexicano. Yo agregaría la palabra displicente, la palabra cínica, el cinismo con el que se reconoce, ¿no? Oye, algo que es muy importante para muchos de nuestros amigos que nos siguen aquí en El Futuro de Todo, que no vieron probablemente el grito, la última parte que tú ahorita mencionaste, o sea, la forma en la que él se aferra, la cara, digamos, desorbitada, no sé cómo llamarle, descompuesta, del presidente cuando se aferra al cordón, al hilo, a la cuerda, pues el cordón que lo lleva a la campana. La cantidad de veces que toca la campana es impresionante, Ricardo. Sí, te repito, yo creo que nos habla de esta lógica de aferrarse al poder, que pues habrá que ver cómo continúa, pero no es una persona que esté claramente dispuesta a una separación del poder, y lo muestra en este acto. Y de alguna manera creo que eso es parte de lo que se expresa en las actividades del 16 de septiembre. Nuevamente la riqueza de contenidos de las cosas que pasaron en la mañana del 6 de septiembre es muy amplia. Yo creo que habría que diferenciar entre el discurso que nos habla del llamado a una comisión por la paz en el mundo
mundo que Rusia y Ucrania. A ver, me gustaría dividirlo en dos brevemente este discurso del día de hoy en el desfile militar, pues, ¿no? En la parte donde critica fuertemente a la ONU por su digamos, pasividad frente a la situación de Rusia y Ucrania, el armamentismo que también ataca él brutalmente de los países, de las grandes potencias, y por supuesto la falta de intervención, me llama la atención, tanto de la OTAN, dice él, como de la ONU, para poder resolver la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque reconoce que Rusia es el invasor. A ver, si ya terminó reconociendo que Rusia es el invasor, lo cual, bueno, pues no es ninguna gracia, es la realidad. Es la realidad, digo, finalmente negar que el invasor de Rusia es absurdo, porque bueno, finalmente que está totalmente en el territorio ajeno de Rusia y el que está atacando población que de alguna manera está siendo invadida, pues es Rusia. Y creo que esa parte, bueno, aunque se quiso negar al principio, es claro que bueno, se trató de una invasión. Pero, a ver, la crítica a Naciones Unidas como tal, creo que es relevante en términos de es real que Naciones Unidas tiene un papel muy secundario en todo este proceso. Pero es real que Naciones Unidas es un órgano que hace mucho ha demostrado su incapacidad de poder llevar adelante acciones vinculadas realmente con la paz. Una cosa es el discurso que pueda tener quien ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas, los órganos de Naciones Unidas, y las actividades que Naciones Unidas puede desplegar en favor de la paz en términos de la Comisión de Derechos Humanos u otros órganos, no tienen incompetencia para tomar decisiones que puedan detener procesos de conflictos armados. Hasta aquí en cuanto al conflicto Rusia-Ucrania. Pero ¿qué más dijo el señor presidente en relación a México? ¿Qué busca Palacio Nacional y por otro lado la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Cómo se involucra en este discurso la relación con Estados Unidos, su gobierno, el momento del conflicto China-Estados Unidos y la decisión de incluir a México en la cadena de producción de semiconductores, litio, baterías, productos eléctricos y el conocimiento avanzado? Las implicaciones de los discursos y símbolos 15 y 16 son vastos. Le van a interesar porque tienen que ver con la dinámica económica, negocios y nuevas inversiones que probablemente se puedan desarrollar en nuestro país, en que su empresa, por supuesto, puede vincularse. Y lógico, el ambiente democrático o no que viene a nuestro país. De eso platicaremos con Ricardo de la Peña, pero antes, 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Otra parte del discurso del presidente que también fue muy importante fue cuando él sí honra efectivamente lo que prometió. O sea, no se refirió directamente al tema del conflicto energético que hay ahora en las mesas de negociación a través del TEMEC, entre México, Estados Unidos y también entre Canadá y México. Pero sí habla acerca de la independencia, de que no permitiremos que nuestra soberanía, nuestra independencia, no seremos colonia, como lo hemos sido varias ocasiones, con los intentos de España, con los intentos de Francia, de reinvadirnos, y con las invasiones de Estados Unidos en los últimos 2 siglos. Eso me parece que fue excesivo el ataque sobre todo
a esos 3 países con los que tenemos un comercio interesante, importante. A ver, sí, pero eso es parte de un discurso displicente donde lo que está reconociendo al final de cuentas es que va a seguir en la negociación conforme los protocolos. Es lo que te digo, no se metió con el TEMEC. No se mete con el TEMEC y entonces reivindica exclusivamente una separación que no es otra cosa que lastimar el vínculo con las naciones con las que tenemos un lazo comercial y de relación diplomática muy buena, pero que pues, lastima inútilmente, porque tampoco sirve para mayor cosa su discurso, simplemente para reivindicar su nacionalismo ramplón. Y la otra parte que me llamó la atención también fue, por supuesto, el fortalecimiento, digamos, de las Fuerzas Armadas junto con la Guardia Nacional, que me llama la atención la posición del señor presidente de la República después de aquel discurso también para un servidor fuerte del general secretario de la Defensa Nacional hace un par de días en Palacio Nacional, donde habla del apetito, de la intención digamos de las Fuerzas Armadas de volverse a convertir en un cuarto estado. A ver, esa es la intención que podría pensarse que está reflejando el general secretario. Pero coincides conmigo en esa digamos, dicotomía que hay entre el discurso presidencial y el discurso del general secretario. Es que el discurso presidencial siempre se ha orientado, ya lo de siempre, desde que López Obrador estaba fuera de la presidencia. Ha habido una lógica de buscar auspiciar un reemplazo del ejército como fuerza armada con una estructura paralela, que en este caso sería la Guardia Nacional, que estaría de alguna manera asumiendo funciones que exigirían a su vez la función directa del ejército. Eso yo no veo a ningún general de 4 estrellas aplaudiendo esa idea, ¿eh? No, pero es lo que está detrás de esta integración de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa, una lógica de suplantación. No es un mecanismo tan societal como de alguna manera son las fuerzas bolivarianas en Venezuela o tal, pero sí es una estructura para militar en términos de no es estrictamente militar, pero emerge de la propia fuerza armada y puede disputar de alguna manera el mando, el poderío hacia lo que es el ejército mexicano. Eso no es acorde con lo que el propio ejército podría querer, que podría acoger a la Guardia Nacional como parte de sí misma en una integración en la cual dotaría de mayor poder al ejército, no mayor poder en términos de administración económica, que es lo que les ha dado López Obrador. López Obrador les ha dado acceso a recursos presupuestales y recursos digamos que es el caramelo. Exacto, pero de alguna manera le está restringiendo su actividad, reconociendo en la Guardia Nacional una fuerza armada como una nueva fuerza militar que forma parte de una estructura en la cual tenemos al ejército, tenemos la marina, tenemos la fuerza aérea, tenemos la Guardia Nacional. Es decir, nuestro país tiene ya 4 fuerzas armadas y esta 4ª fuerza armada pues está allí como expresión de algo que por demás sería más leal al gobierno que al Estado, lo cual nos debe preocupar porque finalmente la lealtad del ejército hacia el Estado es algo constitucionalmente consagrado y que se ha reivindicado en muchos momentos. Y la Guardia Nacional podría ser más un órgano vinculado al gobierno y no tanto al Estado. Y además con ese cuarto estado, con esta fuerza militar incorporada también al ámbito político, que es lo que está ocurriendo, me da la impresión que es la forma en la que se está blindando el presidente, más que para no irse de la presidencia, para estar protegido cuando salga de la presidencia y seguir influyendo de manera decisiva dentro de la toma de poder, eso sí, de la próxima administración. Es que finalmente yo creo que ya viendo la imposibilidad
posibilidad de poder llevar adelante un proceso de mantenimiento en el Ejecutivo como tal. Que ni la reelección cuenta con un consenso que le permita que vaya adelante, y la prolongación de mandato es algo que pueda darse. Entonces la tercera opción, la tercera vía, es la construcción de algo, entre comillas, llamémosle maximato, como en su momento Calles ejerció. Un maximato que hay que recordar al público, a nuestros amigos, sobre todo a los más jóvenes, y también a los contemporáneos nuestros, ¿no? A los baby boomers y generaciones X. El cuarto estado permaneció hasta la época del general Ávila Camacho. El primer presidente 100% civil con un estado civil fue precisamente Miguel Alemán. Sí, recordemos que en el caso de Ávila Camacho, aunque Ávila Camacho tenía una posición política ideológica relativamente diferenciada de la de Lázaro Cárdenas, tuvo que recurrir a Lázaro Cárdenas como secretario de Defensa en el periodo de guerra, de manera tal que la presencia del general Cárdenas se mantuvo durante el gobierno posterior. Y tú te acuerdas que también todavía nos tocó a nosotros de niños contar en el Congreso con diputados y senadores pertenecientes a la milicia. A ver, sí, había una presencia, recordamos que originalmente era el cuarto sector del PRI, el ejército, que a partir de Miguel Alemán comenzó a blindarse, pero que todavía tenía una presencia en puestos públicos y en reparto de carteras legislativas. Por supuesto. Entonces no es nada nuevo pensar que nuevamente volviera a ser un cuarto estado el de las Fuerzas Armadas. Incluso había un partido político de aquel esquema de 4 partidos, en que el único opositor real era la Acción Nacional, con un partido popular socialista ubicado hacia la izquierda, que buscaba de alguna manera reivindicar una posición que estaba proscrita, que eran los comunistas, y un partido auténtico de la Revolución Mexicana, cuya función básica era exactamente de las Fuerzas Armadas, y un espacio de candidaturas alternas a la candidatura del PRI cuando había disgusto de algún militar. Exactamente. Está hablando Ricardo de un partido que se llamaba, le decíamos el PARM, y el PARM era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, donde era una oposición clara a ciertas aperturas que se empezó a hacer en la política mexicana que dieron vida, respiro al Partido Comunista en México, porque ya no era momento de tener un partido hegemónico único. Hoy día no hay esta lógica de posiciones abiertas. No, ya no. Pero sí tenemos un ejército que está sumamente activo en la demanda de espacios de presencia político-administrativa. Habría que ver hasta dónde viene y qué tanto se consolida con ello una fuerza que sostenga una pretensión de mantenimiento de, no tanto de el poder personalizado de López Obrador, que difícilmente podrá continuar en el sexenio que entra, sino de la lógica que está llevando adelante y de los intereses que está exactamente como coalición gobernante, que no es la que formalmente está encabezando, sino es la que realmente está ejerciendo el poder. Así es. Alianza con fuerzas tanto militares como de este narcoestado que está ahí presente, si se quiere o no se quiere. Que no me queda claro lo que va a hacer las Fuerzas Armadas con ese narcoestado, pero realmente estamos entre dos fuegos mexicanos, ¿no? El fuego, digamos, de las armas legales, constitucionales de las Fuerzas Armadas, y el fuego del narcotráfico, lo cual te conforma un paso también, un brazo muy importante del narcoestado que se está pretendiendo desde Palacio Nacional. Ahora, por lo pronto se ha logrado un equilibrio en el cual hay una consistencia pacífica. Si no es el juego entre ejército y narcotráfico lo que tenía de caudal de muertes, es básicamente actividad delictiva no controlada.
donde el ejército ha mantenido una actitud de retracción frente a la presencia del narcotráfico y de consistencia pacífica. Esto nos habla de una situación que hoy día está presente, pero que es endeble. Es endeble y que finalmente puede llevar a condiciones de conflicto. Así es. Que no sabemos cuándo ni cómo van a aparecer y hacia dónde va a caminar. Y yo creo que la gota que derrama el vaso que estamos viendo, que sí está viendo muchísimas respuestas de la sociedad civil, de la sociedad política y probablemente de algunos militares, no lo sé, es el intento de liberación precisamente del jefe de jefes, que porque está muy enfermo, que porque está muy viejo, que porque ya lleva muchos años en la cárcel y que ya cumplió con sus... Pero no creo que salga de la cárcel tan fácilmente, Ricardo. No es tan sencillo, es mucho más sencillo el caso Caro Quintero. Y ¿sabes qué? Va a tener problemas muy serios esta administración si sale de la cárcel este señor, con Estados Unidos, ¿no? Porque lo relacionan directamente con el asesinato de Quique Camarena, de aquel agente de la DEA. Y eso no creo que los estadounidenses lo vayan a perdonar, ¿eh? A ver, lo que pasa es que en Estados Unidos la relación está cada día más tensa en varias... ¿Te fijaste las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar? Ya nada amigables frente a las palabras del presidente. No, sigue insistiendo en que se continuará con el reclamo comercial en el ámbito energético, sigue insistiendo con el reclamo en materia de seguridad, que de alguna manera supone este cuestionamiento a la lógica de no sanción, no castigo, no contención de expresiones de narcotráfico. Y además en las restricciones, en las cartas de focos de atención a focos rojos de violencia para los Estados Unidos, hay también un mensaje directo a través de estas cartitas del Departamento de Estado de los Estados Unidos a México. Y hay que recordar que el lunes pasado precisamente estuvo aquí en México el secretario de Estado, que es un hombre importantísimo en la estructura de la política de la Casa Blanca. Y no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que platicó con el presidente porque lo visitó. Sabemos que platicó con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, pero no sabemos a ciencia cierta qué platicó, qué tan tensa pudo haber estado la charla con el presidente de la República. Pero lo que sí sabemos es que el día de hoy no mencionó nada en torno al tener y no cumplió su compromiso de... No lo violó. No. Y yo creo que eso sería un punto muy importante. Había hablado con el secretario de Estado, muy seguramente le puso un límite a la expresión de México en contra de algo que está caminando, que es un procedimiento formal, comercial, por el cual finalmente puede México conceder ante Estados Unidos una modificación de su postura de protección a empresas públicas del ámbito energético y o aceptar sanciones económicas muy serias que pueden afectar a la economía nacional de manera significativa. Es que mira, hay un juego de discursos muy interesantes, ¿no? La forma en la que están, el propio presidente Biden le mandó una carta al presidente mexicano para invitar a México inclusive a que se una a todo el circuito que quieren armar norteamericano, precisamente de producción de semiconductores. Eso te significa, Ricardo, una cantidad de ingresos para el país brutal, exponencial, porque no solamente es la producción aquí en México de semiconductores, pones a activar ya para efectos muy prácticos, con inversiones muy fuertes, el negocio de litio. Y como eso, varios negocios más. Entonces, yo creo que, y por supuesto, hay que preparar a nuestra mano de obra con educación
de muy alto nivel para poder trabajar en los negocios de semiconductores y de litio. Entonces todo eso va junto con pegado. Probablemente alguien se lo tradujo muy adecuadamente al presidente de la República, y estás entendiendo entonces un discurso donde el Departamento de Estado es amenazante con estas cartas, y el presidente Biden es, por supuesto, reconciliador con el presidente mexicano. Pero además nos está abriendo la puerta a una lógica de integración económica totalmente acorde con, no solo con el tratado comercial con el TEMEC, sino acorde con la lógica de recambio tecnológico, en la cual no va a ser el sector energético tradicional el que va a ser fundamental. No. Van a ser otros sectores económicos que está diciéndoles, a ver, ya son las nuevas tecnologías. Es la sociedad del conocimiento, mi querido Ricardo, a la que nos obliga el TEMEC. Y podemos forzar un equilibrio que no te gusta del ámbito energético, pero estás invitado a formar parte del desarrollo de las industrias del futuro, como puede ser la de semiconductores, como puede ser toda esa industria de la sociedad del conocimiento. No hay una, ahorita creo que me cuesta trabajo pensar en alguna industria, o sea, algún producto que no usemos, que no tenga semiconductores, ¿no? Si no son las nuevas pantallas de televisión que ya, pues era lo que conocíamos tú y yo como televisiones, ¿no? Antes con los cinescopios, ahora son las pantallas que están llenas de semiconductores y de chips. Estos son las laptops, son los teléfonos celulares. ¿Qué no, Ricardo, utilizamos? La industria médica cada vez está llenando más de semiconductores y de chips. Y te vas con cada actividad productiva y estamos llenos de semiconductores y chips. Entonces creo que nos están invitando a la actividad más brutal que va a rendir frutos para la economía mexicana y para el gobierno mexicano. Te invito al negocio del siglo XXI y te exijo que lo que resta del negocio del siglo XX seamos sensatos y correctos. Así es, y tus discursos, por supuesto, patrioteros, que no dejan de ser eso, pues grita lo que quieras en tus discursos patrioteros, y lo que yo creo que sí se están fijando mucho es precisamente en la conformación el fortalecimiento del narco en México, que me imagino que fue el segundo tema tópico que de alguna manera tensa platicaron el secretario de Estado y el presidente el lunes pasado. Pero ya eso será tema de otra plática, mi querido Ricardo, porque desgraciadamente el tiempo es cruel y ya se nos acabó. Te lo agradezco muchísimo y claro que sí, señor. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Te gustó? O sea, bueno, malo, delicado, notas tenso el conjunto del grito más el discurso del presidente 15-16. Un escenario complicado, un escenario que hay que leer con mucha atención y no irse con la pinta de lecturas simplistas, sino tratar de encontrar los hilos que puedan explicar de qué estamos hablando en algo que es muy complejo, muy sofisticado, y nos habla realmente de la construcción de elementos simbólicos que muestran la disputa real del poder en México. ¿Qué le pareció el análisis que tuvimos Ricardo de la Peña y un servidor acerca de los discursos, primero del grito de la independencia del 15 y luego del 16 de septiembre, en el desfile, por supuesto, frente a las Fuerzas Armadas? Para nosotros, apasionante, muy interesante y con muy graves consecuencias. Se nota ya en este cuarto año de gobierno del presidente López Obrador un cambio muy grave de tesitura. Y él lo prometió. No viene simplemente un cambio de gobierno, viene un cambio de régimen. Estamos comenzando a ver esas consecuencias. Ustedes deciden, ustedes juzgan. Por supuesto, tanto lo que dice el presidente en estos días como lo que estamos comentando nosotros en el futuro de todo. Si a usted le interesa más conocer acerca de Ricardo de la Peña y de su empresa Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, digite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast del futuro de todo.
Y si quiere comunicarse, comentarnos, aportar ideas, criticar, comentar sobre este programa y otros programas del Futuro de Todo, por supuesto lo puede hacer aquí, en la red por la que usted nos está haciendo el favor de escucharnos. El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.